Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Hola Flor, Ay, ¿qué haces, Nadia? ¿Cómo estás? Muy bien, seguimos en este Parcas de verano, así que disfrutando del airecito caliente de la provincia de La Pampa por estos días. Los estamos disfrutando muchísimo, pese al calor, pese a la lluvia, pese a todo. Y vamos a tener un lindísimo programa porque vamos a hacer referencia a uno de los temas que más nos preocupa como mujeres, como así también a las disidencias, a niños, niñas y adolescentes en los diferentes colegios, porque uno de los temas que parece que va a empezar a dejarse de hablar es sobre ESI, ¿no? Exactamente, y cuando decimos ESI hablamos de la educación sexual integral. Este plan en el que se aborda la educación de nuestros cuerpos, de nuestra biología, de una forma científica, de una forma adecuada también para la edad de cada una de las personas en los diferentes niveles educativos, ¿no? Y también entendiendo, según sabemos, pero ahora le vamos a consultar a nuestro invitado, a otras cuestiones, pues no solamente lo físico, sino también lo emocional. Es transversal a cosas inimaginables, así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, a Iván Peñalba. Bienvenido. Hola, ¿Cómo estás? Iván. Gracias. ¿Cómo andan, chicas? Iván. Gracias por ¿Todo venir. bien? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Súper halagado de ser el primer cis hombre en el programa, así que nada, me siento muy contento por eso. Los vamos a disfrutar, así que te invitamos a que te Bueno, sientes. gracias. Bueno, Iván, como ya te dijimos, estamos súper contentas de que estés acá. Sos el primer varón cis que nos acompaña en el hilo de las Parcas, así que también es una experiencia nueva para nosotras. No es cierto. Pero justamente te queríamos invitar porque sabemos que sos docente de ESI, ¿no? Antes de entrar en eso, hay una pregunta que le hacemos a nuestras invitadas e invitades, que es ¿quién sos? ¿Cómo te definís? Bien, primero no soy docente de ESI, sino que soy docente de danza. Todos los docentes debemos y tenemos que trabajar la ESI en los espacios donde estamos. ¿Quién soy y cómo me defino? Me defino como una persona intensa en todos los aspectos. Sinónimo de pasional también. Me pongo como muy efusivo dentro de esa intensidad y esa pasión, y en todos los ámbitos de mi vida soy como intenso, pero desde algo positivo, porque viste que la palabra intenso siempre está a veces como mal Tiene una vista. connotación negativa, Exactamente, sí. no. Como todo de lo pesado, contrario, sí. no necesariamente. Capaz también soy pesado, pero en otros ámbitos. Una cosa no quita la Claro. otra. Bueno, un poco Flor explicaba cuando hacíamos el ingreso de qué se trataba la ESI. En el caso de sos docente de danza, ¿de qué manera se implementa dentro del aula la ESI? Bien, la ESI principalmente en lo que es la danza hay una cuestión que tiene que ver con el cuerpo. Claro. Entonces, una de las cosas principales tiene que ver con uno de los ejes de la ESI, que tiene que ver con el cuidado del cuerpo y la salud. Entonces hay un abordaje desde lo corporal constante, pero además, como docente, digo, como todos los docentes del país deberíamos implementar la ley, hay otros aspectos, como también mencionaba Flora al principio, que tiene que ver con garantizar la equidad de género, el respeto por la diversidad, y eso en la danza se cuestiona mucho. Ajá. Se cuestiona mucho desde el lado desde lo corporal, como también desde los roles de género. Digo, ahí hay como un peso importante. Yo soy docente, la orientación dentro de mi carrera tenía que ver con el ámbito folclórico. Mira. El folclore está como muy limitado entre el hombre y la mujer. Claro, los roles están muy definidos, Están ¿no? muy Dentro de marcados uno. Bueno, ¿y dentro cómo de se esto. trabaja justamente una cuestión de género o cómo se aborda, se problematiza una cuestión tan binaria dentro del baile? ¿Es posible? Sí, es posible. En mi caso yo nunca estuve en lo que es educación formal dentro de las escuelas. Estoy en espacios que quizás no me dificultan tanto abordarlo. Siempre que hice diferentes cuadros relacionados a la danza, no hay una diferenciación entre géneros que se ve reflejado desde la danza, desde la interacción entre esos cuerpos danzantes que intentan transmitir algo y desde la ropa, por ejemplo. Claro. Y también he inspeccionado un poco, por ejemplo, en el folclore queer. Entonces, digo, ahí también como que borramos un poco estos roles tan marcados en los que tiene que ver con el folclore. O sea, formas hay, por ahí hay que buscar un poco más, no tan lo mainstream, ¿no? Donde sí están justamente estos roles marcados, pero es posible abordarlo. Es posible. Y se puede, me imagino que vos trabajás con chicos adolescentes, chicos y chicas adolescentes. Depende de la Bien. etapa del año. He trabajado con infancias desde los 4 años. Que eso nos intrigaba mucho, ¿no? Hasta ¿Cómo personas de 80.
¿Cómo es esa experiencia? Vamos, primero con niños y niñas y adolescentes, niños y niñas, perdón. Bien, lo que tiene que ver con las infancias es un poco también, como decía Flor en la presentación, la ESI se aborda de acuerdo a la edad y la evolución corporal de esas infancias. Mi caso, yo di clases en un jardín maternal y ahí tenía que ver mucho con lo que era la expresión corporal mediante el juego. Entonces lo que hacíamos es el cuidado y el respeto del cuerpo, pero a la vez la forma de relacionar ese cuerpo con otro cuerpo. Desde ese lado es lo que más abordábamos la ESI. Y después los cuidados. Y en mi caso, porque era la parte más como de expresiva y donde lo primero que está ahí en esos espacios tiene que ver con el cuerpo. Pero digo, también hay cuestiones de abordar desde la comunicación, desde la convivencia. Claro. Eso hace también a la ESI dentro del aula. Y todo lo que surge a partir de ahí, ¿no? También lo que puede llegar a surgir a partir de ahí en base a la experiencia que traiga cada uno de esos niños y niñas de sus casas, ¿no es cierto? La experiencia y con las cosas locas con las que salen las infancias y que son hermosas a veces. Algunas ocurrencias deben tener también. Sí, salen con muchas cosas que me parece que es lo más divertido justamente de trabajar con las infancias. Y me ha pasado de situaciones de decirme, ay, Piofe, me decían, porque no les salía, profe, te pasó esto, tenés algo acá, tenés una manchita, tenés esto, y como no hacer oído sordo a eso que están diciendo y es ponerle palabra. Me parece que lo principal de la ESI en general es poner palabra a todo eso que va sucediendo. Si les parece, cortamos un ratito acá, Iván, Flor, y enseguida venimos. Dale. Bueno, seguimos con más lo de las parcas, seguimos con Iván también conversando acerca de ESI. Bueno, que justamente una de las cosas por las que queríamos hablar de ESI y de cómo se abordan las aulas y por ahí desmitificar esto que dicen, no, porque es una cuestión de una ideología de género, desde las infancias les meten ideas en la cabeza y no sé qué. Y digo, hay muchas infancias que han podido denunciar abusos justamente a partir de clases de educación sexual integral. Y estamos en un momento en el que hay una avanzada neoliberal que viene contra nuestros cuerpos, contra nuestros derechos, contra las mujeres, contra las disidencias y también contra todo esto que venimos ganando desde hace tiempo, como es, por ejemplo, la educación sexual integral. Estos espacios donde abordar transversalmente algo que es como decir, bueno, tu cuerpo es tuyo, tenés que saber quién puede o no hacer algo, tomar una decisión, ¿no? Y ¿quién puede estar en contra de esto? No es una pregunta, pero o sea, es una pregunta retórica, pero ¿quién puede estar en contra de esto? Es tremendo. Sí. Es invitar a reflexionar un poco. Sí. Yo en diferentes ámbitos que he estado trabajando, a veces nos preguntamos por qué hay una resistencia frente a esto. Y contando una experiencia en un espacio también de una clase, estábamos hablando sobre la Ley de Educación Sexual Integral. Y tenían que presentar un trabajo referido a eso, pero era un cuadro de teatro. Tenía que estar atravesado por la ESI. Cuando nos ponemos a hablar, todos los pibes, las pibas que estaban en ese espacio, empezaron a hablar, sí, porque es un derecho, porque esto. En el momento ese fue como digo, a ver, frenemos la clase. ¿Qué es la ESI? Las respuestas que tuve, y estamos hablando de un espacio de gente adulta, sí, tenía que ver con el sexo y con lo sexual, con lo genital. Lo genital. Y me parece que ahí justamente radica la resistencia de muchas personas. Cuando decimos educación sexual, la palabra sexual hace como que parece que estamos hablando de la sexualidad y es ahí donde sale la bandera de con mi hijo no te metas. Digo, hay una cuestión ahí que tiene que ver con falta de conocimiento de la palabra. Digo, la sexualidad, todos somos seres sexuales desde el momento en que nacemos, que tiene muchas dimensiones, que tiene una dimensión psicológica, emocional, vos decías un poquito también en la presentación, que tiene que ver con las actitudes, las relaciones y la forma en que yo me expreso también. Digo, la ESI no es solo lo sexual. Genital, sino también todo lo que compone nuestras relaciones, ¿no? Exactamente, entonces me parece que justamente tiene que ver con sensibilizar a esas personas que piensan que cuando hablamos de sexualidad hablamos de genitales y es mucho más amplio. Y contabas al inicio que trabajaste mucho con niños, niñas, pero también con adultos mayores. ¿Cómo es esa experiencia y abordar la ESI a través de la danza? Bien,
Yo estuve dando un taller hace un par de años con adultos mayores hasta casi los 90 años, en un taller que se llamaba Movimiento Vital, donde obviamente aplicaba mis contenidos y mis conocimientos relacionados a la danza y al cuerpo en un entrenamiento específico acordes a su edad. Sabemos que es una población que también fue vulnerada en cuanto a sus derechos durante mucho tiempo. Entonces, el abordaje ahí, más allá de trabajar lo que es la elongación, la movilidad, la articulación, tenía que ver con una cuestión de generar comunidad. Claro. Digo, me parece que el adulto mayor muchas veces también se encuentra solo. Hay a veces que sus hijos, sus hijas o familiares no están en las localidades donde están ellos presentes, entonces necesitan como esta comunidad. Más contención. Exactamente, y esto que hablábamos referido a la ESI, de lo social, de las actitudes, todos necesitamos uno o una par para llevar adelante nuestra vida. Digo, somos seres sociales. Sí. Al ser seres sexuales somos sociales también y necesitamos de un otro, de una otra. Entonces, la ESI, además de trabajar el cuerpo en sí, trabajábamos mucho lo que tiene que ver con la comunidad y el respeto. Había muchas cuestiones a veces de costumbres. No nos olvidemos que también la ley de educación sexual hace 18 años que está, y para ellos... Que están atravesados culturalmente. Exactamente. Con otras ideas, sí. Esto otras puede ser una miradas, aberración, digamos, para un montón de personas de esa edad. Claro. Sí. Sí, exactamente. Entonces muchas veces no permitía ningún comentario. Tengo una habilidad, si se quiere, que no se me escapa nada. En esto de ser, yo soy como muy... Veo caras incluso hasta atrás mío cuando ya sé que alguien las está haciendo. Entonces digo, la experiencia en eso me ayudaba también que con el adulto mayor... sabía de que estaba incomodando algo, entonces muchas veces he frenado y hemos puesto palabra. Como dije antes, para mí lo principal es poner palabra en base a todo lo que vamos pasando y sintiendo, y ahí viene un poco el rasgo intenso también que soy a veces, de poner palabra y que quiero hablar todo. Mirá cómo se va entrelazando todo, ¿no? A mí, una pregunta que me surge con todo esto que nos contás es... sabemos que la ESI tiene que ser transversal a todas las clases y a todas las materias y todo. Vos das clases de danza. Mi pregunta es, ¿en un momento se para la clase y decís, tipo, bueno, ahora vamos a tener la pastillita de ESI, vamos a hablar de esto un ratito? ¿O esta transversalidad hace que se vaya abordando sin necesidad de decir, vamos, ¿no? Claro, como vamos a trabajar esto? No sé si me explico. Sí, en realidad no lo vas aclarando, porque digo, esto que nosotros hacemos del simple hecho de yo llegar y decir, ahora cómo están chicas, y tener una escucha atenta y activa, real, de sentir, de preocuparme por vos cómo estás, tiene que ver con la ESI. En los diferentes ámbitos donde he trabajado, muchas veces nos planteamos si tenemos que decir esto es ESI, y a veces es necesario. ¿Pero por qué? Porque esto que decía antes, de sensibilizar y dar a conocer lo que es la ESI, si yo te estoy preguntando cómo estás y me estoy interesando por vos, también es ESI. ¿Y esto por qué va? Porque muchas veces los pibes, las pibas en las instituciones educativas dicen, yo no tengo ESI. Pero porque también hay una mirada que habla de lo genital. Y de que me tienen que enseñar a cómo tener relaciones sexuales y todos los derechos que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva. Que también es importante, pero no es lo único que se aborda. Exactamente. Sí es importante, acorde a la edad, como estamos hablando de adolescentes. Claro, sí, tal cual. Esto de las edades, obviamente que en el despertar sexual, en la adolescencia es cuando más aflora todos estos temas, y obviamente hay que ponerle palabras. Iván, ¿qué pasa con tus colegas, con otros docentes? Ahí me imagino que sala de profesores también se deben plantear, se deben cocinar un montón de cosas. Pero... en esto que comentaba antes, lo que es como la educación formal, no me he metido mucho, y es una decisión mía justamente por ese espacio. Mirá. Viviría peleando mucho. Hay mucha resistencia en un montón de lugares y docentes. Yo tengo la suerte de haberme cruzado con la mayoría de personas que militan la ESI y la llevan para adelante, y los espacios que comparto, me identifico con cada una de las personas, y si no me identifico está bueno cómo lo hablamos y lo charlamos.
Al yo no haber estado en espacios tan formales, Claro. hay una cuestión mucho más simple de llevar. Pero volvemos a lo mismo que decía antes, muchas veces tiene que ver con el desconocimiento. El desconocimiento es lo que a veces implica que no se pueda llegar, y depende quién sea, me puedo llegar a enojar o no. Claro. Digo, depende de quién sea o no. Hace un tiempo atrás salió la entrevista a Susy Shock, que fue como súper viral, y que habla del taxista, donde ella no se puede enojar. Y yo esto un montón de veces lo he llevado a diferentes ámbitos donde hemos discutido, que justamente tiene que ver con eso. Me pasa en mi familia. Digo, mi familia tiene... su sistema educativo es muy poco, casi nulo. Entonces yo no me puedo ir a enojar con alguien de mi familia Que no tienen los recursos. porque no están los recursos, ¿sí? Entonces ahí me Porque permito... por ahí no hay mala intención, sino que hay un desconocimiento. Totalmente, totalmente. Y obviamente ahí empiezo a militar y hablo, y bueno, hay a veces que... Claro, pero se Se entiende de- que la intención es diferente y por eso también Exactamente. está eso de Sí. no me puedo enojar. No es que no nos vamos a enojar con nadie que diga una barbaridad. Exactamente. Lo copado de esto, por ejemplo, es que puedo llegar a... digo, con este gobierno que estamos teniendo, he discutido un montón con mi familia. En un viaje incluso he discutido un montón. Como madre, mi vieja era como siempre, como, ay, pero se están peleando, y en realidad yo, por ejemplo, con mi prima estábamos a los gritos porque los dos somos intensos y los dos somos pasional. Entonces lo que discutíamos era como de viaje, encima toda la familia, en la mesa después de haber comido un asado, muy de sobremesa. Y al otro día mi mamá dice, porque ustedes anoche se peleaban, y nosotros justamente con mi prima decíamos, no, todo lo contrario, fue re interesante el debate que se dio. Claro. Digo, bueno, eso me pasa como, incluso digo, adentro de mi casa. Mi familia es algo que lo vivo discutiendo, militando, porque teniendo en cuenta todo lo que hablábamos antes de las dimensiones y cómo está el gobierno hoy, las votaciones en la sociedad muchas veces se basaron por una cuestión nada más que económica, dejando de lado todo lo otro. Vos Entonces, decís, es como- ¿se refleja o no se refleja en la sociedad lo que dice un gobernante, lo que dice el presidente? Se refleja. Muchísimo, muchísimo, porque este último tiempo yo estoy viendo mucho discurso de odio. Se refleja en las páginas principales, como por ejemplo Educar, que es una página del Estado que tiene que ofrecer un montón de recursos a las y los docentes. Hubo una baja de materiales. La ESI sigue estando en esas páginas. El tema está cuando vos te pones a leer y a ver esos materiales. Ahí es donde radica la diferencia. En el abordaje que se hace Totalmente. de los temas, ¿no? Hace un tiempito muy cortito estuve haciendo un análisis, viendo una ponencia de una psicóloga. Cuando me voy a ver su currículum, porque obviamente una cosa me va llevando a la otra, Sí, tal voy cual. viendo, sí. Bueno, las familias están constituidas de una forma muy heteronormativa en el discurso que da, y hay un título de que dio un curso de cómo ser padres, digo padres, nada más. Sí. Claro, claro. Y no da lugar a un montón Sí, de y eso aspectos que habla tienen que ver. de la idiosincrasia desde la que se escriben y redactan las cosas y que Se después naturaliza. se naturaliza tal cual y es también lo que nos forma culturalmente y como sociedad. Iván, nos quedaron un montón de preguntas. Sí, pero Se nos unas fue el ganas de programa. seguir hablando. Se nos fue el programa, la verdad que ha sido un placer tenerte, es muy claro con tus Bueno. ejemplos, con tu convicción, la verdad que totalmente necesaria. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Iván. Y cuando quieran. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros volvemos en un minutito, quédense ahí. Bueno, estamos en el último bloquecito del hilo de las parcas y nos dejamos unos minutitos para comentar algunas cosas nuestras también, ¿no? De nuestra experiencia o no con la educación sexual integral. Mientras preparábamos el programa decíamos qué poca ESI hemos tenido nosotras, ¿no? Donde al contrario de lo que contaba Iván, se reafirmaba una cuestión binaria desde las clases de educación física, a Sí. tener amigas que cuando les vino por primera vez la menstruación, no saber de qué se trataba y que una maestra no contenga. No sé qué pasó en tu caso, Flor. Bueno, en mi casa de una crianza súper religiosa, ya imagínate, desde ahí es algo de lo que no se hablaba, se suponía que sucedía solamente en el matrimonio, hablando de la sexualidad concretamente. Entonces es como de esto no se habla, pero vos tampoco tenés que saber mucho y en todo caso en algún momento te enterarás, ¿no? Así que imagínense lo
escasa de esa educación. Y después cuando te encontrás en la vida que con una experiencia, un noviecito, una noviecita, algo, no sabes con qué esperar, o sea, con qué te vas a encontrar. Salir corriendo, nada más. Tal cual. Y además en la escuela, una sola clase con todos los grupos en el que una persona mostraba cómo poner un preservativo en una banana, como también de vuelta, todo muy normado, todo muy binario. Es como, ¿y qué pasa con todo lo que puede haber entre medio? Yo me quedo con lo que dijo Iván a través de varios ejemplos que fue poniendo a lo largo del programa, de que la ESI va mucho más allá de esta cuestión de cómo se pone un preservativo o cómo es tener relaciones sexuales, sino que el autocuidado, ¿no? Me imagino a nuestros hijos lavándose las manos en el jardín de infantes. Sí. El respeto por el cuerpo, entender dónde está el cuerpo del otro, ¿no? Los límites. Así es. La cuestión de la adultez también me pareció muy flashero, así que eso creo que puede llegar a ser otro de los temas a abordar. La verdad que fue más que interesante. Sí. Y una cosa que me llamó la atención es que también educación sexual integral es poder poner en palabras. Eso me encantó, así que yo me llevo eso. Nos quedamos con eso, exactamente. De esta manera llegamos al final del programa de hoy, del Hilo de las Parcas. Nos vamos a encontrar la próxima semana por la Televisión Pública Pampeana.